Señor secretario, entonces dará lectura a la cuenta, señor secretario. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. El diputado Henry Leal reemplaza al diputado Gastón von Mühlenberg en esta sesión. Oficio de su excelencia al presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la ley número 19.132, que crea Empresa Televisión Nacional de Chile. Oficio de su excelencia al presidente de la República, por los cuales retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho de los siguientes proyectos: el que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público, el que establece eliminación de los cobros que realizan las ISAPRES a las mujeres por concepto de fertilidad, y el que fortalece la Superintendencia de Salud y modifica normas que indican. Oficio de su excelencia al presidente de la República, por el cual retira y hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que moderniza la regulación del lobby y las gestiones de intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. Oficio número 2889 de la DIPES, en respuesta al oficio 1908 de esta comisión, a través del cual hace presente, en el contexto de la construcción de la Tesorería Provincial de San Antonio, así como en comunas similares, la escasa oferta inmobiliaria que existe en esas zonas y que dificulta la postulación de diversos oferentes en los procesos de licitación, en el contexto del pronto y necesario avance que requiere la materialización del edificio. Al respecto, informa que esta dirección acusa recibo de la información indicada en el antecedente. Sin perjuicio de lo anterior, se remite su presentación a través del presente acto a la Tesorería General de la República para conocimiento y gestiones pertinentes. Oficio número 2058 del Servicio de Impuestos Internos, en respuesta al oficio número 1795 de esta comisión, que solicitaba lo siguiente. Primero, adoptar las medidas necesarias tendientes a extender el plazo de reclamación contra la resolución que dispuso un alza en el avalúo fiscal de bienes raíces. Y B, la realización de capacitaciones a nivel nacional sobre la aplicación de la nueva legislación tributaria aplicable a las ferias libres. Oficio número 2303 del Ministerio de Hacienda, en respuesta al oficio número 1923 de esta comisión, respecto al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para extender la duración del permiso postnatal parental, que solicitaba, para mejor resolver, informar si consideran que el proyecto originado en moción tiene o no incidencia en la administración financiera o presupuestaria del Estado. En relación con la consulta, se informa que la labor del Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos, se circunscribe en este ámbito a emitir informes financieros acerca de los proyectos de ley de iniciativa del Ejecutivo. Al contrario, Censu excede el ámbito de las competencias de este Ministerio pronunciarse sobre la incidencia de una moción en la administración financiera o presupuestaria del Estado. En virtud de lo anterior, este Ministerio se encuentra impedido de emitir un pronunciamiento como el solicitado, debido a que el proyecto de ley en cuestión no es de iniciativa del Ejecutivo ni se encuentra patrocinado por este. Oficio número 712 de Corfo, en respuesta al oficio número 1926 de esta comisión, que solicitaba información respecto del estado de avance del Facility de Hidrógeno Verde en Chile. Se informa lo siguiente. Con cargo a los fondos de préstamo del Banco Mundial, se suscribió un convenio de colaboración y transferencia de recursos entre Corfo y el Banco del Estado de Chile, aprobado por resolución afecta número 106 de 2024 de esta corporación, de la que se adjunta copia. Al respecto, durante el año 2024, Corfo realizó un anticipo de recursos a dicho banco de 415 millones para financiar la contratación del equipo de soporte a la implementación, para la finalidad señalada en el convenio. A la fecha ya se encuentran contratados el líder del equipo ESI y el proceso de contratación del resto del equipo está actualmente en curso y se espera que finalice en diciembre del presente año. Oficio número 1373 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en respuesta al oficio 1848 de esta comisión, que solicitaba adoptar las medidas tendientes a reanudar la tramitación del proyecto de ley que fortalece el sistema de alta dirección pública y la Dirección Nacional del Servicio Civil, el que actualmente se encuentra en un segundo trámite constitucional en la Comisión de Hacienda del Senado. Al respecto, se informa que se valorará reanudar la tramitación legislativa del proyecto antes individualizado en coordinación con el Ministerio de Hacienda.
Enseguida, una solicitud de audiencia de la Asociación de Guías y Scouts de Chile para manifestar que el Estado de Chile no ha cumplido por 12 años el compromiso de un aporte anual a esta institución, lo que ha debilitado su accionar. Son más de 1.600 millones de pesos los que no les han aportado en todo este tiempo y han solicitado por diversos canales del Estado que incluya, a contar de este presupuesto 2026, una glosa de 330 millones de pesos para esta institución, esto es 6.000 anuales por cada uno de nuestros miembros. Carta del Sindicato Nacional del Programa de Desarrollo Local PRODESAL y del Programa de Desarrollo Territorial Indígena PDTI, que solicita se discuta y rechace en la Comisión de Hacienda y en Comisión Mixta de Presupuesto del Sector Público año 2026 en lo relacionado a la partida de INDAP y glosas vinculadas al PRODESAL, PDTI, PADIS, mientras no ocurre el cierre de los pilotos bajo el Código del Trabajo y se implementa una propuesta gradual de traspaso a la planta de INDAP de los extensionistas de estos programas, con A, logística municipal, o B, con la inversión presupuestaria en la infraestructura y equipamiento necesario. Solicitud de audiencia a los dirigentes nacionales de la Asociación Nacional de Funcionarios Profesionales de la Dirección del Trabajo y Asociación de Funcionarios de la Dirección del Trabajo APU y ANFUCH, para exponer la situación en que se encuentra el servicio y las funciones y tareas que se proyecte deben cumplir el próximo año, en un contexto en que muy probablemente no se asignarán nuevos recursos y o estos disminuirán producto de la falta de actualización de los valores económicos, como asimismo que se enfrentarán a una errónea política de limitar el reemplazo de los funcionarios que dejan el servicio por diversas razones, con lo que de hecho se rebajará el número de funcionarios con que contará la Dirección del Trabajo para cumplir sus diversas tareas, lo que es contradictorio con la enorme cantidad de carga de trabajo y que tiene el servicio. Enseguida, carta formal de la Fundación Mujer, Derechos y Cuidados, en la cual expresan su preocupación por la reciente crisis tarifaria eléctrica y la falta de mecanismos de control cruzado entre las instituciones públicas involucradas. Quedan atentos a cualquier instancia de diálogo o exposición que se estime pertinente para profundizar en este tema. Correo don Sergio Mario Sánchez González, que adjunta una carta que enviada al presidente de la República solicitando no cerrar el programa Más Adultos Mayores, que con financiamiento del Ministerio de Salud se implementa a través de los municipios del país, argumentando recortes en el presupuesto de la Nación para el año 2026. Se sabe que el mantenimiento del programa Más no representa un gran desembolso para el erario nacional. Por ello, resulta incomprensible que la Autoridad de Salud pretenda realizar recortes al presupuesto social, eliminando un programa que ha sido tan valorado y beneficioso. Oficio reservado número 104 del Servicio de Impuestos Internos respecto de la glosa número 9 es informar sobre las fiscalizaciones realizadas a peluquerías y barberías. Comunicación de la Biblioteca del Congreso Nacional, en virtud del cual remite el boletín número 107, informe de coyuntura económica nacional y escenario internacional. Surge la necesidad de contar con información confiable sobre la dinámica de la economía nacional, incluyendo información agregada y regional, e incorporando análisis de indicadores relevantes tales como índice de empleo, IMACET, IPC, tasa de política monetaria, tipo de cambio nominal, intercambio comercial y algunos aspectos generales del contexto económico internacional. Enseguida, un conjunto de 18 oficios que son remitidos a la Comisión de Hacienda en virtud de la obligación de cumplimiento que la Ley de Presupuesto del Sector Público ha establecido de informar a ella y que están a disposición de los señores diputados y señoras diputadas. Eso es todo, presidente. Muy bien. ¿Algo sobre la cuenta? El diputado Bianchi. Sí, gracias, presidente. Bueno, saludar a todas y a todos los presentes. No sé si escuché bien, pero hay un tema allí que tiene que ver con el tema eléctrico. Me gustaría hacer en esto un punto, presidente. Y yo no sé, dado los tiempos, si vamos a alcanzar o no, dado que hay comprometidas acusaciones constitucionales que me imagino que en el día de hoy algo de eso se va a dar cuenta en la sala. Pero hay un tema que yo quiero advertir y que tiene relación con el hecho conocido en todo el país, ¿no? Este doble cobro, que ya todos conocemos, los efectos económicos que esto genera, no solo el alza
que están pagando la familia, sino que el propio resultado económico de los accionistas de las eléctricas, el aumento, por ejemplo, de el IVA que tuvo el Estado, por ahí me decían cifras del orden de los 95.000 millones, etcétera, de más por estos indebidos cobros. Pero hay un efecto, presidente, y yo no sé si los colegas están en la disposición de que analicemos este tema. Mire, una cosa es este problema y otro efecto mucho más negativo para la población, para las personas, tiene que ver con lo que dijo el viceministro de Economía, que aseguró que no iba a haber un cobro adicional para el mes de enero, pero curiosamente esto tiene que ver con un decreto que ya tuvo que haber estado firmado y no se firmó y no se va a firmar en este gobierno. Y se pretende firmar y traspasar y trasladar esa responsabilidad para la futura administración, la que fuere. Esto va a traer incrementos en los costos de la energía eléctrica en cada hogar, en cada familia, entre el 10 y el 15% adicional. Voy a poner un puro ejemplo. En el caso de la región de Magallanes, que represento, el Estado le debe del orden de los 7.000 millones de pesos a la empresa distribuidora. Esos 7.000 millones de pesos, mientras el gobierno decide no firmar el decreto, lo que va a ocurrir es que tiene intereses. Y esos intereses van a engrosar las cuentas en el invierno, junio-julio, que es cuando nuevamente hay que firmar el decreto, que entiendo yo no lo van a firmar para enero, no va a haber una actualización de este congelamiento de estas tarifas, y significa que en el invierno del 2026, y lo quiero anticipar, van a haber alzas desmedidas una vez más, y eso va a generar un tema social en el país que hay que ya comenzar a advertirlo y tenerlo en consideración. Entonces, a mí me gustaría que este tema lo podamos ver, presidente. Hay propuestas para no solo quedarnos con la pura crítica y más allá de las acusaciones o no que hayan constitucionales, a lo menos este segundo tema que yo planteo sería importante revisarlo porque esto tiene efectos muy significativos en la economía y en todo lo que uno pueda entender que es el encadenamiento económico del aumento que va a generarse debido a la no firma de este decreto que estaba ahí y que tendrá que reconocerlo otra administración con los efectos que esto tiene, presidente. Muy bien, ¿propone invitar a alguien o no? Desde el ministro de Economía, viceministro para claro, de Energía, etc. Ya. Para que lo aclare. Diputado Mellado. Presidente, sí, yo concuerdo que desde la máxima gravedad el letargo de este gobierno en las acciones que corresponde que deberían haberse hecho y no se van a hacer. Bueno, parte de hace un año la Comisión Nacional de Energía conocía este tema y todavía está licitando a los ¿cómo se llama? A los asesores que van a hacer la auditoría para saber cuánta plata hay que devolver. Esa es la forma como está actuando gente que ganaba 15, 16 millones de pesos, ¿ya?, mensuales en sus puestos. Mire, pero, presidente, yo concuerdo con que podemos tratar este tema, pero fíjese que hay una comisión investigadora que también se está viendo en curso y yo creo que eso va a destapar mucha ineficiencia. Pero lo que dice el diputado Bianchi, concuerdo, es que tenemos que forzar al gobierno a que haga algo, pues. Si todavía le quedan 4 meses de gestión, bueno, a lo mejor las vacaciones de febrero, pero sería noviembre, diciembre, enero, que trabaje, que genere, que apriete a quien tiene que ser para que firme en pos de la gente que necesita. Yo creo que eso sí podemos hacerlo como comisión, ¿ya? Presionar al gobierno para que trabaje y haga lo que tiene que hacer, porque si no, efectivamente, lo que dice el diputado Bianchi, va a quedar en el próximo gobierno. Y así como está descalzado el presupuesto, ¿ah?, van a haber temas que son realmente vitales para la gente y van a haber rebajas en temas que son muy importantes y hay aumentos que van a apretar la caja y van a apretar a la gente, a los chilenos en general. Así que yo concuerdo con que hagamos una sesión especial, pero que los que vengan, los ministros, los directores de la empresa, etcétera, traigan soluciones, presidente, que no vengan a exponer sin una solución y un camino claro, porque si no, esto va a ser un baile de máscara. Gracias. ¿Algo sobre la tabla? ¿No? ¿Varios? ¿No? Ya. Bueno, vamos a ver, vamos a buscar una fecha para esa sesión, ¿ya? También está, nos pidieron audiencia a trabajadores de la Dirección del Trabajo, que me imagino debe ser
en relación al reajuste del sector público que viene, también vamos a buscar una sesión para poder escucharlo. Diputado Benqui. Sobre la cuenta, lo último. También algo ahí salió de las agrupaciones Scout. ¿Sí, secretario? Ya. Mire, hay una petición ahí del orden de los 300 millones, creo, que per cápita deben ser como 6.000 pesos por cada niña o niño que participa en todo el país. O sea, y hay, en las últimas leyes de presupuesto se le quitó el ítem que tenía una institución como esta, la de Scout. Hace 12 años, dice. 12 años, mire. Yo quiero pedir solo la unanimidad en lo posible, o que como comisión pudiéramos efectivamente oficiar, en base a esta petición que hace esta agrupación de Scout, al Ejecutivo, al Ministerio de Hacienda, DIPRES, Sí. para que considere, presidente, esta petición que es del todo razonable, más allá de las estrecheces que tengamos. Ya. ¿Le parece? ¿Acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces vamos a buscar también la sesión para que invitaran a los trabajadores de la Dirección del Trabajo, y también nos llegó el oficio, no sé si recuerdan que en algún momento pasó por esta comisión la moción del postnatal de 1 año, que nosotros lo despachamos con un oficio a la sala, claro, porque no tiene informe financiero, nada. La sala lo devolvió para acá para pedir informe financiero al Ministerio de Hacienda y nos acaban de responder de que ellos no hacen informe financiero a no ser de que sea un mensaje del Ejecutivo. Entonces propongo de que lo mandemos de vuelta con ese, como se hizo en las otras comisiones también, porque en las otras comisiones tampoco se vio. Sí, lo asignó. O sea, no somos tampoco la comisión técnica, porque faltaba un informe financiero. Pero no tiene, claro, eso es lo que y que nosotros oficiamos al Ministerio de Hacienda para que nos diera un informe financiero y dicen de que no lo hacen porque es una moción parlamentaria. Lo mismo ya sucedió en otra comisión, entonces lo mandaron para acá, no sé por qué. Sí. Entonces, les propongo que lo devolvamos en la misma circunstancia, porque con este oficio ahora que dicen de que no hay informe financiero. Diputado Donoso. Basta de burocracia. Le propongo que la respuesta sea que no tiene artículos contingentes de Hacienda, Eso. ya que no... no, es que implica gasto fiscal, el tema es Pero distinto. es una moción parlamentaria. Entonces, Ya que no tiene... no tiene el patrocinio. No tiene constitucionalidad, si ese es el problema, pero aprobamos la constitucionalidad en la sala. O sea, se aprobó, ¿no? Nosotros. Perdón, presidente, mayor ahondamiento. ¿Acá la declaramos inadmisible? No, porque O digamos, solamente tenemos que ver... bien admisible en la sala. Aparte que no somos la comisión técnica, era solamente revisar la parte financiera y como no tenía, lo devolvimos así y lo volvieron a... O sea, tenía, de todas maneras tiene. Sí, pero un costo, la moción no viene con eso. Entonces no teníamos ni un artículo que ver. Entonces lo mandamos con un oficio a la sala y la sala lo devolvió porque quería informe financiero. Se lo pedimos al Ministerio de Hacienda mediante oficio desde aquí de la comisión y nos responden que no lo hace. Entonces, y lo mismo pasó en la comisión de trabajo, parece que fue, no sé. Presidente. Entonces les propongo que la devolvamos Sí, con está bien. esta Solo- respuesta al Ministerio de Hacienda. Solo hacer un juicio nomás. Esto pasa y nos sirve cuando se hacen proyectos que son inadmisibles, efectivamente provocan... O sea, yo comparto incluso el proyecto, el fin del proyecto, pero no tenía admisibilidad y somos nosotros mismos, más allá que votaron algunos o no, la admisibilidad de un proyecto que hoy día no puede tener informe financiero porque precisamente no tiene el patrocinio del Ejecutivo ni nada. Por lo tanto, lo que hay que hacer es lo que usted está señalando. Sí. ¿Ah? Ya. Nada más. ¿Te parece entonces, secretario? Lo devolvemos ahora con el informe, con el oficio que nos envió el Ministerio de Hacienda. ¿Ya? Muy bien. Vamos a pasar a la orden del día, que tiene por objeto de recibir al presidente, al directorio y gerente de finanzas de TVN en relación con el proyecto de ley que modifica la ley 19.132, que crea la empresa Televisión Nacional de Chile, boletín 14.832-24, con urgencia calificada de suma, y están invitados el presidente del directorio, señor Jaime Gamuri Mujica. Bienvenido, presidente, don Jaime Gamuri, bienvenido, junto con el gerente de finanzas, señor Claudio Alarcón Jara, que viene en reemplazo de la directora ejecutiva, señora Susana García. Bienvenidos los dos y, presidente, tiene usted la palabra. El negrito abajo, ese. Muy
Muy bien, señor presidente. Muchas gracias por la invitación. Saludo a las señoras diputadas y señores diputados. Bueno, muy contento de estar acá. Bueno, yo quisiera básicamente señalar cuál es la situación actual, digamos, de Televisión Nacional y ubicar eso en el contexto, digamos, de la crisis de la industria televisiva. Quisiera partir por ahí. Creo que si no se entiende bien cuál es la crisis que enfrenta particularmente la Televisión Nacional de Chile. La industria televisiva, como un todo, sufre una crisis a nivel nacional y a nivel global, que tiene básicamente dos componentes. Uno, tecnológico, porque durante los últimos años, y particularmente a partir de la segunda década del siglo XXI, se ha producido un cambio tecnológico copernicano en la producción y consumo de productos audiovisuales. Y eso tiene que ver con la extensión de la Internet y con una serie de tecnologías que permiten que la producción audiovisual se consuma ya no solo en las pantallas tradicionales de la televisión, sino que en todas las plataformas de Internet, y que eso además, durante los últimos años, se tenga acceso a la telefonía celular. Eso significa una transformación muy profunda de la industria, porque significa que se han modificado radicalmente las costumbres, los usos, las formas de consumir producción audiovisual y también la producción audiovisual. Y esa crisis ha llevado acompañada otra crisis, que es un cambio radical en la inversión publicitaria, que ha sido básicamente el soporte fundamental económico de la televisión abierta y de cable. ¿Por qué se produce este cambio? Porque la inversión publicitaria se desplaza de la televisión abierta y de cable a la televisión digital. Y eso también no solamente es un fenómeno chileno, sino que es un fenómeno global. Por dar una sola cifra, para Chile la inversión publicitaria hoy día, la de Televisión Nacional, lo que se cobra por publicidad, lo que se adquiere por publicidad es un 40% menos que hace 7, 8 años. Y los costos de producción televisiva se mantienen idénticos. Y por tanto, aquí hay una crisis tecnológica que va acompañada de una crisis económica. Y eso obliga a las televisiones tradicionales a sufrir un proceso de transformación desde lo no digital a lo digital. Con el elemento, sin embargo, de que todavía la televisión abierta y de cable sigue siendo un instrumento muy fundamental para la información, la entretención, la difusión cultural, etc. Y por tanto hay un periodo durante el cual tienen que coexistir lo tradicional con lo digital. Y las empresas que no se adecúen a esa transformación, que no la hagan adecuadamente, van a desaparecer del mercado. Ese tema es un tema que está sufriendo la televisión en todo el mundo y todas las televisiones chilenas. Incluso hay televisiones importantes en el mundo como la BBC, que anuncia su transformación total digital al año 30. No sabemos si eso va a ocurrir o no. Pero, por tanto, Televisión Nacional se encuentra en una empresa de producción audiovisual que se enfrenta a un sistema de producción y de financiamiento audiovisual que está en un profundo proceso de crisis y de transformación. Segundo, Televisión Nacional vive esa crisis también de manera particular. En parte, después me voy a explayar un poco sobre el modelo, en parte porque, a diferencia de las otras televisiones abiertas chilenas, tiene un conjunto de misiones que significan carga pública que no tienen financiamiento específico. Esas misiones son básicamente una red regional, 9 estaciones regionales que hacen producción regional televisiva, que era parte de la misión, mantener un sistema nacional para que el país esté vinculado completamente a través de lo digital,
donde tenemos 130 antenas distribuidas en todo el país, lo que hace que el país esté, por así decir, completamente iluminado desde el punto de vista de la televisión. Se mantiene una antena internacional, un canal, una emisión internacional para proyectar la imagen del país. Se tiene que mantener un archivo audiovisual que es de los archivos audiovisuales más amplios y extensos que hay en Chile. O sea, hay un conjunto de carga pública que Televisión Nacional tiene que enfrentar por mandato de ley y que obviamente no se autofinancia. Sería la idea de otro tipo de producciones. La estimación que hay hecho por parte de la Dirección de Finanzas, está bastante bien documentado, creo yo, es que esa carga pública, por así llamarla, significa un costo de unos 5.500 millones de pesos por año. Lo que ocurre es que hay el modelo de Televisión Nacional de Chile, que fue establecido por la ley que aprobamos en este Congreso hace ya muchos años, el año 1992, está en crisis. O sea, la Televisión Nacional no es sostenible con este modelo, que es que marca la ley. Ni en el corto ni en el mediano plazo. O sea, ese modelo está agotado. Y por tanto se hace indispensable discutir y aprobar un nuevo modelo. ¿Por quiénes? Por los dueños de Televisión Nacional, que son el Estado de Chile a través de su organización de instituciones políticas democráticas, el gobierno y el Parlamento. Quisiera dejar constancia, señor presidente, que el actual directorio de TVN ha hecho presente esta situación del acotamiento del modelo de Televisión Nacional en el último tiempo en 2 ocasiones. El año pasado, en la cuenta que, de acuerdo a los procedimientos establecidos jurídicamente, en la cuenta que el presidente de Televisión Nacional presentó ante el Senado, y el año pasado en una carta pública que el directorio, por unanimidad, envió al presidente de la República. Y por tanto se hace indispensable a nuestro juicio, y ese proceso ya está iniciándose, digamos, en la Cámara con la discusión que los convoca a ustedes como Comisión de Hacienda. Ese proceso finalmente, digamos, está comenzando a desarrollar en el Senado un nuevo modelo de televisión pública, que como el 92, a mi juicio, tiene que establecer la misión, la pregunta esencial, ¿para qué queremos televisión pública?, la gobernanza, cómo se dirige televisión pública, y el financiamiento. Quisiera hacer, señor presidente, si me permite, porque creo que tiene relación con la discusión que ustedes están llamados a tener, una breve descripción de qué es lo central del modelo y cómo funcionó. Me tocó participar muy activamente en el debate en el Congreso que dio origen al modelo, el año 1992. En esa ocasión, como miembro de la Comisión de Hacienda del Senado. En lo fundamental, lo que se discutió en ese momento fue el tránsito de una televisión que siempre se entendió como una televisión de gobierno a una televisión pública que no fuera de gobierno, sino que fuera el Estado su responsable principal. La tradición televisiva en Chile, desde que se estableció la televisión, era que la tradición no escrita, pero esa era la tradición, que la televisión, en ese tiempo el Canal 7, era un canal de gobierno. Lo fue así durante el gobierno del presidente Frei, lo fue así durante el gobierno del presidente Allende y lo fue así durante el gobierno de Pinochet. De aquí la idea fue modificar esa tradición y establecer un canal que tuviera una misión de asegurar ciertos valores democráticos en el país, entre los cuales el pluralismo informativo y cultural era un elemento central,
junto a otros derechos humanos, identidad nacional, proyección de la identidad nacional, integración territorial, y por eso las televisiones regionales, y una gobernanza donde el directorio estuviera compuesto de manera que se representaran en el directorio las distintas miradas políticas y culturales que había en la época. Y ese fue el origen de la gobernanza que tenemos hasta hoy día, con un directorio de 6 miembros. En esos años, ustedes recuerdan bien, había un sistema político más bien binominal, tanto en esta casa como en la del lado, en el Senado. Se entendía 3 de gobierno, 3 de oposición, un presidente designado por el presidente de la República y un sistema de quórum que impidiera que se formara ninguna mayoría, por decir, para decisiones fundamentales. Como por ejemplo la designación del director ejecutivo, que es el jefe de la administración. Surgió un debate sobre el financiamiento. El proyecto del gobierno establecía un financiamiento mixto, no un financiamiento puramente público como era la experiencia de la mayoría de las televisiones públicas que existían en la época, fundamentalmente las europeas, que fue un modelo que tuvimos a la vista en ese debate. Pero finalmente el proyecto del gobierno establecía un financiamiento mixto, o sea, un aporte público y un financiamiento privado vía inversión publicitaria. La razón para este financiamiento mixto, yo estuve a favor en esa oportunidad y lo sigo estando, de esa fórmula de financiamiento, era que de alguna manera el canal público tiene que tener un nivel de audiencia amplio si quiere cumplir sus funciones esenciales. Y el establecer una necesidad de competencia del canal con otros emisores televisivos es un elemento que estimula. Si el financiamiento fuera puramente público, se podría hacer, por así decir, una televisión al gusto de quienes gobiernan el sistema. En este punto no hubo acuerdo, porque la oposición de la época no estuvo de acuerdo con que hubiera una parte de financiamiento público, y por tanto quedó un modelo que es bastante único en el mundo, si uno hace legislación comparada, donde hay funciones públicas, pero con un financiamiento que depende enteramente de la inversión publicitaria. Hay que decir, creo yo, que ese modelo funcionó muy bien durante casi 20 años. ¿Cuáles son, a mi juicio, las causas de ese buen funcionamiento? El primero, parto por lo financiero, es que Chile vivió un periodo de gran crecimiento económico y de una disminución muy notable de la pobreza, lo que significó un aumento muy sustantivo del consumo. Y como ocurre en otras economías que crecen, y cuando crece el consumo además, creció mucho la inversión publicitaria. Por tanto, la inversión publicitaria creció a ritmos muy altos, desplazando en esos años la inversión publicitaria desde la prensa escrita hacia la televisión. Y eso explica el 40% de ingresos menos que tenemos. Y al mismo tiempo, eso coincidió con una muy buena dirección del canal, a mi juicio. Un área de prensa muy sólida, muy prestigiada, muy creíble. Un área dramática también de alta calidad. Se produjeron telenovelas de alta calidad, incluso algunas de ellas, el día sábado o el día viernes, una de ellas, digo, la anécdota Romané, fue pic de audiencia 30 años después en el horario en que se da. O sea, un área dramática sólida, un área de prensa sólida y creíble y una programación cultural con audiencias razonables. Y por tanto, Televisión Nacional lideró el sistema televisivo chileno prácticamente fuerte hasta los 2000, 2010. En 2010 surgieron nuevas emisoras, ahí básicamente, bueno, el 13 cambió de dueño, Chilevisión, Megavisión, porque efectivamente en esos años la televisión pública era un gran negocio. Incluso
Eso le permitió a la televisión pública no solo desarrollar programas muy exitosos, que a su vez eran relativamente caros, sino que incluso hacer inversiones muy importantes. Entre otras, nada menos que el edificio donde todavía funciona el canal. Y esa inversión se hizo hubo que pedir autorización, digamos, al gobierno con las utilidades del canal. Yo diría que el 2010 comienza una seria, comienza a perder liderazgo, comienza también, empieza con fuerza, digamos, la disminución de la inversión publicitaria. En 2013 se cometen errores, a mi juicio, es un juicio obviamente personal, pero creo que está fundado en hechos, digamos, errores de la dirección, básicamente significó el desmantelamiento del área dramática, que emigró completamente a Megavisión, y nunca se recuperó, y era uno de los pilares básicos, digamos, del sistema. Y a partir del año 2014 se generó un déficit operacional crónico, que dura hasta el día de hoy. Ese déficit alcanzó un pic de 30.000 millones de dólares el año 2015. Perdón, 30.000 millones de pesos serían todos los pesos. Me confundí con el signo. No, mucho más, es más barato. 30 millones, bueno, pero por favor, es mucha plata. 30.000 millones de pesos el año 2015. Y esta administración, que aprovecho además de calificarla como una muy buena administración, la administración actual del canal. Está hablando de las pérdidas en 2025, por si acaso, no 2015. ¿Ah, qué? Está hablando de las pérdidas en 2015. No, 2015 fue el pic de déficit operacional. 30.000 millones de pesos, 2015. Y el 2025 estamos cerrando un año con 5.000. Déficit operacional. Bien, ¿cómo se ha enfrentado este periodo tan complejo? Del año 2018. ¿Sí? Acabo de escucharte que hablas de un déficit, o sea, hay un desfase de 5.500 millones que al comienzo entendí que ese era el gasto que se hace anual, ¿no? Como lo explicaste. No que es como el diferencial, el faltante. Quiero entenderlo bien eso. Si quieren después el análisis más pormenorizado, incluso año por año, lo puede responder Claudio, digamos, pero no, de lo que yo me estoy refiriendo es al déficit operacional, o sea, al déficit de caja anual, ¿cierto? Que alcanzó, la otra cifra que vi es que se calcula en 5.500 millones el costo de la carga pública. Lo que pasa es que coinciden casi los números, por eso es la confusión. O sea, uno es el costo de la carga pública, que está calculada en 5.500 aproximadamente, y otro es el déficit operacional, que llegó a un pic de 30.000 y hoy día está en 5.000. Esos son los datos duros, digamos. ¿Cómo se ha enfrentado ese plan de negocios? O sea, se ha enfrentado con un plan de negocios que se hizo en el directorio 2018-2022. Entiendo que el diputado participó en ese proceso, allí nos encontramos durante un año. Básicamente con lo que se llamó un plan de negocios 2018, que fue aprobado por el directorio de la época, que significaba, entre otras cosas, un ajuste organizacional, o sea, un proceso fuerte de ahorro, de reestructuración, de reforzar el área comercial, de intentar nuevos negocios y demás. Y eso permitió que el gobierno de la época, en esa época el gobierno del presidente Piñera, accediera a permitir que Televisión Nacional se endeudara
con un crédito en la banca privada, pero con aval del Estado. Porque obviamente ningún sistema financiero iba a financiar una empresa que tenía esta falla estructural, un modelo que tenía una falla estructural. Y eso ha permitido durante estos años mantener un alto nivel de audiencia. Hoy día el canal en sus peores momentos bajó audiencias, todavía sigue estando por debajo en general de los otros 3 grandes canales que hay en el país, pero es competitivo en distintas horas, franjas y programas, particularmente en el área de prensa, que sigue siendo un pilar muy sólido del canal, heredero de la primera etapa, digamos, de la etapa buena, por así decir, de la etapa gloriosa del canal. Se ha disminuido sustantivamente el déficit operacional. Hubo una disminución mayor durante el tiempo de la pandemia, porque allí hubo una circunstancia muy favorable para el canal, pero que duró lo que duró la pandemia, y es que producto del confinamiento de la población subió mucho la inversión publicitaria, porque hubo mucho más dinero además en el mercado, producto, ustedes bien conocen. Y además, como no se podía producir, la producción bajó mucho, porque básicamente todos programaron envasado. Fue muy excepcional en esa época y lo que tiene costos altos de producción es la producción propia, sea de entretención, sea de telenovelas, etc. Bueno, pero se ha producido una disminución relativamente sustantiva del déficit operacional, como digo, desde los picos de 30.000, hoy día estamos en 5.000. Se creó eso por ley una nueva señal, que es NTV, que es el único canal abierto, infantil y familiar en Chile que ha tenido un excelente desempeño si se compara con la competencia, por así decirlo, que son básicamente canales y programas internacionales de infantiles, desde Disney y hasta otros. Se ha mantenido el liderazgo de 24 horas noticias en cable. Hoy día también 24 horas está entre las 3 primeras plataformas con mayor audiencia en plataformas digitales. Y se ha iniciado un proceso de digitalización. Hoy día Televisión Nacional está prácticamente en todas las plataformas digitales, con audiencias altas y crecientes. Por tanto, se ha hecho el inicio del proceso de transformación desde un canal que solo atiende las pantallas tradicionales a un proceso de digitalización, que, como digo, está en sus primeras etapas. La situación actual, allí lo que quisiera solamente decir es que este directorio se ha comprometido a asegurar un funcionamiento y un financiamiento que garantice que el canal siga funcionando en sus actuales niveles de operación y de audiencia, por lo menos durante el año 26. Entendiendo, esto es una opinión personal, pero que compartimos en general directorio, que es un plazo razonable para que el gobierno y el Congreso aprueben la nueva ley, que le dé viabilidad en el largo plazo a la televisión pública. Antes de terminar, presidente, un par de opiniones sobre la deuda. La deuda a diciembre de este año se compone en dos capítulos, por así decir. Una, que es la deuda contraída a raíz de la autorización que se hizo en el gobierno del presidente Piñera, que hoy día esa deuda alcanza un monto de 57.500 millones de pesos. 57.500.
Esa deuda vence en abril del 2027. De esa deuda solo se han pagado intereses, no capital. Nada de capital, cero de capital. Y en abril del 27 habría o que pagar todo o renegociar. Hay una segunda deuda que acordó el gobierno ya del presidente Boric. Lo que acuerda el gobierno es dar el aval, que permite que el canal, ¿cierto?, vaya y el banco le preste plata, porque con aval del Estado se pueden negociar además buenas tasas. Y por tanto pagar intereses que normalmente en condiciones bastante ventajosas, porque son créditos muy seguros, porque el riesgo es cero para el banco. Y el gobierno presidente Boric aprobó por 24.000 millones de pesos, de los cuales se van a utilizar 19.500. ¿Ah? 19.500. No, de los cuales 12.500 van al 2035 y 7.000 se están negociando estos días. Ahí sí. La pregunta es, ¿esa plata se va a utilizar, se está utilizando o se va a utilizar el próximo año para el presupuesto del 2026 que usted planteó? El 2026 se cubre hasta el 2026 se cubre con la utilización de 19.000 de los 24.000 pesos, perdón. O sea, el gobierno del presidente Boric autorizó el aval 24.000 millones. Y de esos millones, para cerrar financiado el 26, se van a utilizar solo 19.000. Por tanto, van a quedar para subir 5.000 sin utilizar, de los que ya están aprobados por Hacienda. Si me permiten terminar, pues una pequeñita cosa sobre... Ya, si no me queda, mira, me queda un punto, si no quiero cansar a la señora diputada. ¿En qué dirección se ha movido, digamos, el director? Ya ha dicho, o sea, disminución de costos, mantención de todo esto que se ha hecho, digamos, que ha tenido en general, a mi juicio, el plan 18-22 se ha ido cumpliendo bastante satisfactoriamente. Pero además el director ha estado preocupado de ver cómo en la actual situación, con el actual marco legal, se puede ayudar a paliar la deuda. No a pagarla enteramente, porque una empresa en estas condiciones financieras difícilmente puede pagar una deuda que es de 77.000 millones de pesos. Y allí se ha acordado la venta de activos que son activos prescindibles, o sea, activos que no afectan el actual funcionamiento del canal, que son básicamente o sitios o locales que se construyeron para una televisión que ya no se hace en 7 de los centros regionales. De esos activos están calificados, cuantificados en aproximadamente unos 9.700 millones o algo así. 9.000,7. Cuando digo eso no es el avalúo fiscal, sino que eso es lo que se está poniendo a venta. Y de eso ya se han cerrado, o están en curso de cerrar, 2 operaciones por 3.800 millones. Magallanes está ahí. Magallanes y Copiapó son los más avanzados. Quiero insistir en esto, eso no significa que no sigan funcionando como hoy día, incluso estamos tratando de mejorar, digamos, la producción de los canales de las emisiones regionales, no significa que se cierra la nacional, como a veces se ha interpretado mal. De hecho, en Punta Arenas
Estuvo el director de regiones la semana pasada junto con el director de prensa, porque lo que hace básicamente el interés muy importante de la región es prensa regional. Y ya se acordó, digamos, que se va a instalar a un costo bajísimo la estación, o sea, la central de Televisión Nacional en Punta Arenas en la universidad pública. Y lo mismo se está haciendo en todos lados. Y hay una primera decisión sobre el local, que está en curso. Estamos intentando que esto resulte. La idea con el local es vender una parte del actual local. En Santiago. No, en Santiago. No, del edificio. Vender una parte del edificio. Ese fue un edificio que se construyó para otra televisión. O sea, de hecho, se están arrendando estudios, porque hoy día para la producción local además sobran estudios. Estamos arrendando estudios a la Fundación de Orquestas Juveniles. Están entrenando ahí, están ensayando todas las tardes. Pero la información que tenemos es que eso podría ser bastante útil para centrales de datos, digamos. Y por tanto, estamos en proceso de intentar establecer un proyecto de venta de la mitad. Pues, digo mitad, hay que ver el tema arquitectónico, cómo eso se divide, pero, en fin. Eso porque la venta inmobiliaria dejaría el canal sin sede y sería muy difícil de vender. Porque eso está tan bien construido, demolerlo es carísimo. Entonces va a instalar un edificio ahí, eso es como me imagino yo, como eliminar algunas de las reclusas del canal de Panamá, porque realmente eso está hecho con unos niveles de seguridad completos. Y eso aproximadamente, digo aproximadamente porque este proceso se acordó, este camino en el directorio hace 15 días, y por tanto la administración está viendo cómo se opera, digamos, esa decisión, y ya en conversaciones con posibles clientes y demás, y eso podría aportar unos 40.000 millones. O sea, la mitad del edificio de Santiago podría aportar y con la ventaja además de que quedaría una sede de buena calidad para la televisión pública que siga existiendo en el país en los próximos años. Bien. No, yo quería terminar con el tema de la deuda, digamos, solamente para señalar que hay activos que podrían aliviar la deuda de manera sustantiva, sin cubrirla completamente. Estamos hablando de 77.000 millones, ¿cierto?, de deuda, y estamos hablando de unos activos prescindibles que no afectan el funcionamiento del canal, ¿cierto?, ni en Santiago ni en regiones, del orden de los 47.000 millones. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. ¿Quiere complementar algo, no? El señor gerente, don Claudio Alarcón. Buenas tardes. Tiene que apagar el micrófono. Ya. De ahí a lo que termine entonces el diputado Bianchi, diputado Mellado y diputado Donoso. Sí, a lo que termine él y diputado... Ya. Tiene la palabra don Claudio. Sí. Buenas tardes. Solamente redondear un poco el tema de las cifras que se dieron respecto a la deuda. Tal como decía, se estiman 77.000 millones de pesos a finales de este año, con un vencimiento significativo en abril del 2027, del orden de los 57.000 millones, que es lo que se pidió el año 2020. Lo que se pidió durante este año vence el año 2035 y por lo tanto tiene otro tiempo para hacer una reorganización financiera al respecto.
y lo más significativo es lo que vence ahora el 2027, en abril del 2027, que son del orden de 57.000 millones de pesos, que con el plan de intentar, con los bienes que se pueden enajenar, una parte del edificio más los centros regionales, edificios regionales o terrenos que no podemos usar, podemos cubrir cerca del 85%, que es una cantidad interesante para hacer una renegociación y poder seguir manejando el tema. Sin embargo, vamos a mantener, y eso es un punto importante, una deuda luego de eso que va a seguir generando intereses que se van a seguir viendo en los estados financieros, y por lo tanto la deuda es un tema significativo para TVN, tanto como la conversación del rol público, que nos cuesta el orden de 5.500 millones de pesos en costo neto, y que están ahí siempre afectando la normal operación del canal en lo que vemos de los estados financieros y los resultados que vemos año a año. Respecto a la parte operativa y comparativa con la operación del resto de los canales, con lo que uno podría tomar y comparar directamente, nosotros esperamos este año, el año 2025, tener un resultado cero o ligeramente positivo solamente en la parte operacional. Vuelvo a repetir, solamente en el comparativo ingresos menos costos de la parte operación. A eso vamos a tener los 5.500 millones de pesos negativos de las operaciones públicas, del rol público, y vamos a tener el costo de la actualización de la deuda, el costo de los intereses, el costo de la depreciación, que nos va a llevar a un resultado más abultado negativo. Pero básicamente esa es la situación hoy día de TVN en números generales. Muy bien. Tiene la palabra entonces el diputado Mellado, de ahí diputado Donoso, diputado Cifuentes y de ahí diputado Bianchi. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. El presidente del directorio habló de crisis tecnológica, crisis en la inversión publicitaria, pero yo no veo crisis en los sueldos de TVN. Porque la verdad es que, según la segunda de hoy, hay sueldos de 160 millones líquidos anuales en una empresa en crisis. Entonces, yo no sé si ustedes en el directorio efectivamente ven que los sueldos están demasiado altos con respecto a lo que es la situación actual que usted habló de crisis. Porque aquí en la misma diario dice que consultaron a TVN y dice que son las condiciones propias de una empresa que compite en el mercado. Pero ustedes quieren hacernos pasar que la empresa es pública. Y entonces ahora que la plata de todos los chilenos tiene que ir a esa empresa que paga sueldos de empresa de mercado. Entonces ahí la cueca desnuda, pues. Una de las dos, pues. O la hacemos pasar como empresa privada o la empresa pública. Y yo creo que ahí hay un tema, tiene que haber un tope, ¿cierto? Porque si la empresa está en crisis, todo se aprieta en el cinturón. Entonces, también ese tope también tiene que verlo el directorio. Mire, la verdad es que hablan aquí de competitividad. Usted hablaba que la prensa era muy creíble el 2010, 20 años muy buenos en ingreso publicitario. La prensa en TVN sigue siendo buena, dijo usted. Tiene un liderazgo, pero parece que es la locomotora, pero no tiene carros. Porque en televisión tienes que tener un tren. Entonces vemos que efectivamente aquí solamente es una locomotora, ¿cierto? No tiene otros carros que también tiren la inversión publicitaria. Y si efectivamente con estos sueldos el tema tecnológico está cada día más barato, presidente. Entonces, yo creo que hay otros canales que están dentro de los años 21, 22, 23, que han tenido utilidades, grandes algunas, y TVN ha tenido pérdidas. Bueno, aquí hay una parte importante. Y la pregunta, presidente, es, sin que este proyecto se apruebe, supongamos que no se apruebe el proyecto, ¿hasta cuándo dura TVN? ¿Hasta cuánto? ¿Cuál es el límite
sin los recursos de este proyecto. Efectivamente, porque usted dice 40.000 millones, ¿cierto? El edificio Santiago, 9.700 millones, los 7 centros, me da 49.700 millones. No me da el 80% de los 77.000 millones, me da un 60%, por ahí. Entonces, ¿cuánto dura TVN sin este proyecto? ¿Y cuál es el plan B que ustedes están viendo en este tema? Yo sé que las redes regionales tienen superávit, dicen que son buenos, los muchachos de cada una de las regiones dicen que tienen buenos números. Bueno, a lo mejor se están vendiendo también, pero dicen que tienen buenos números. Entonces, prensa está bien y el resto no está bien. ¿Cuál es el plan de negocios de austeridad que ustedes como directorio han puesto a la luz de los números que dice la segunda que tengo acá? No hay austeridad en los sueldos de TVN. Entonces, así como estamos, creo que va a durar cortito TVN, porque no hay mucho ánimo con este proyecto, presidente, por su intermedio al presidente del directorio, porque efectivamente el tema de gestión, que como mercado de las remuneraciones debiera ser, tampoco está siendo efectivo. Entonces, la pregunta derechamente es, sin este proyecto, ¿cuánto dura TVN? Gracias, presidente. Por su intermedio. Me llama la atención un poco la exposición, porque si bien hay un diagnóstico que es evidente, digamos, la industria cambió, hoy día todo va a la tecnología, hay que hacer cambios, ok. La pregunta es si estos son los cambios que necesita TVN. Esa es la pregunta de fondo. Pues en definitiva, si este proyecto, en el fondo es lo que va a mantener los costos el costo público de TVN, que es lo que reclama insistentemente, que son alrededor de 5.000 millones de pesos, y es lo que aportaría el Estado, porque el endowment lo va a aportar quizás anualmente. O sea, porque, para que sinceremos las cosas, esto es un aporte de 5.000 y fracción millones de pesos anuales por parte del Estado, porque el endowment lo hará en unos 30 años más. Entonces, en ese sentido, y me llaman la atención los números, porque el presidente del directorio nos dijo que había una pérdida de 30.000 millones de pesos el año 2015. Sí, es la pérdida más alta, pero el dato entiendo que son 25.992 millones. Y 4.000 millones son importantes. Y se olvida del dato del año pasado, que son una pérdida de 18.534 millones. Entonces, esos son los datos que tenemos sobre la mesa. Y nos anuncian que este año esperamos tener una pérdida de alrededor de 5.000 millones. Y lo que me parece bien, también se anuncia una forma de buscar capitales a través de los inmuebles propios, así como lo han hecho todos los canales. Así, si todos los canales de Chile están arrendando su sede, esto no es una situación especial de TVN. Si uno entra a cualquier canal de los antiguos hoy día en Chile, uno encuentra una serie de empresas al interior y no simplemente el canal. Entonces no es algo muy novedoso. La pregunta es, entonces, si vamos a hacer un proyecto para financiar el rol público y sabemos que esta crisis se va a ir agudizando, ¿cómo mantenemos la televisión pública? Porque este proyecto yo creo que no lo logra. Este proyecto cambia la institucionalidad, genera una forma de financiamiento a una parte, pero tenemos el otro problema. En el fondo, los otros canales se pueden ir adaptando fácilmente porque no dependen de cambio de ley, y aquí en este proyecto no tenemos la vía de adaptación a la competencia actual. Entonces, ¿cuál es la propuesta del directorio, del canal, de los cambios necesarios a la ley para que puedan competir en igualdad de condiciones? Gracias, presidente. En primer lugar, quiero saludar al presidente del directorio y a su ejecutivo. Este es un tema complejo porque en verdad yo creo que espero que nadie discuta que el país necesita una televisión pública. Los países desarrollados
resuelto mantener una cantidad enorme de televisión pública, a pesar de que también hay una oferta privada muy grande. Países muy liberales en lo económico han mantenido siempre una televisión pública, así como también una radio pública, porque yo creo que garantiza pluralidad y además es un mecanismo que fortalece la democracia. La pluralidad es un factor fundamental y yo creo que eso merece que el país tenga una televisión pública, no cabe duda. La cuestión es qué televisión pública es la que necesitamos y cómo la financiamos. En mi criterio esto del endowment es un poquito enredado. El mecanismo que eligió el gobierno para financiarla me parece un poco enredado y caro además, porque administrar un endowment tiene costos. Sobre todo, yo se lo hubiese derivado a algún administrador por ahí de fondos como los que se crearon con la reforma previsional, por ejemplo. Pero aquí se crea una nueva institucionalidad para administrar unos recursos. Me parece que hay un gasto ahí innecesario, o que se puede evitar, digamos, se puede abaratar. Creo que debiésemos tener, presidente, una mirada también de los centros regionales, porque ahí sí que hay un valor interesante en la televisión pública. Las regiones, hay muchas regiones en Chile que no tienen un canal ni una radio siquiera que la conecte completamente. En mi región, por ejemplo, no hay ni una radio que se escuche en toda la región. No hay ningún canal de televisión, ni televisión nacional siquiera, que se vea en toda la región. Porque nosotros tenemos una orografía, una geografía muy compleja. Y eso hace que tengamos muchas dificultades. Nuestro canal regional se ve en la audiencia es pésima, muy mala, y se ve solo en una provincia. Y hay otras 2 provincias en las que no se ve, no llega. Ni siquiera por el cable, ni siquiera por el cable. Entonces, eso requiere, y en mi criterio, si vamos a hacer un esfuerzo en rediseñar la televisión, tenemos que mirar eso con detención y ver cómo resolvemos esta cuestión. Yo supongo que en el proyecto, porque quiero decir de nuevo que a mí ya me estaba dando un poquito de vergüenza los informes de Hacienda. Este es el informe financiero de Hacienda. ¿Ah? Informe financiero del proyecto de ley que crea Televisión Nacional. ¿Ah? Parece que algunos se mal acostumbraron aquí, no hay un número, no hay un cuadrito, no hay... ¿Y dónde está la anterior? Aquí hay más números, sí, evidentemente. La vamos a revisar, pero lo que me parece, una de las cuestiones que quisiera, no sé si preguntarle al directorio de Televisión Nacional, pero también al Ministerio de Hacienda, es cómo se financia la deuda que queda, digamos, el resto, porque como dijo el presidente, había en torno a 50.000 millones que se pueden pagar con activos prescindibles, y quedarían 27.000 más o menos por ahí, con la nueva ley. Pero ¿cómo se financia? Digamos, ¿se financia con cargo a los 5.000 millones de la función pública? ¿O va a haber un aporte adicional para cubrirla, digamos? Eso por ahora. Entonces, supongo yo que vamos a tener un detalle un poquito mayor respecto de cuál es el proyecto de televisión pública que está pensando tanto Televisión Nacional como el gobierno, y muy particularmente respecto de los temas de las redes regionales. Eso, presidente. Gracias, presidente. Yo quiero partir saludando al presidente Jaime Egasmuri, partir saludando a su equipo directivo. Y partir haciendo la siguiente primera reflexión, o sea, ¿qué es lo que nos está hoy día convocando aquí a la Comisión de Hacienda? Es efectivamente asistir a un diagnóstico que ya es conocido, repetido,
y que lo que muestra es cómo se llegó a profundizar la crisis en los últimos años, sin tratar de encontrar responsabilidades en las distintas administraciones. Pero yo entiendo que lo que aquí se nos trae es efectivamente decirnos, mire, está financiado el 2026, pero este Congreso y el gobierno que venga tiene que entregar una ley de una televisión pública y ahí se verá la forma en que esto se financia. Y hay una decisión del directorio que dice, mire, vamos a enajenar inmueble, el que está en Santiago, la mitad, 40.000 millones, y el que está en 2 regiones, más o menos, en 9.000 millones. ¿7.000? A 7 regiones, bien, 9.000, pero son 50.000 millones que efectivamente van a amortizar de alguna manera estos 79.000 millones aproximadamente, que es como la deuda total. Pero aquí no estamos hablando nada que tenga que ver con la televisión pública, que yo comparto con mis colegas, es decir, nadie, creo yo, estaría en desacuerdo en que tengamos una televisión pública robusta y tremendamente necesaria, entre otras cosas, para nuestra propia democracia como país. Pero yo quiero, presidente, permítame hacer una reflexión personalísima. Yo felicito a quien presido hoy día, porque además lo conozco, nos tocó ser colegas en el Senado y conozco su trayectoria política de muchísimos años. Aquí hubo, antes del señor Gasmuri, una autoridad quien presidía este canal, el directorio, el señor Francisco Vidal, que, y quiero decirlo, a diferencia de lo que aquí se trae hoy día, propuestas concretas para tratar de encontrar fórmulas, salidas, mejorar las condiciones, no encontró nada mejor que mandarse a cambiar de la presidencia del directorio, buscando otros responsables, otras responsabilidades, cuando él es uno de los que tiene o tuvo una de las mayores responsabilidades, porque esto no hizo conocimiento ni lo denunció a tiempo, lo hizo ahora en estos últimos meses, cuando quedaban 4 o 5 meses de esta administración, se sale antes de que termine esta administración y busca responsabilidad en otros actores, teniendo él, en su calidad de presidente del directorio, la primera responsabilidad de traer a este Congreso fórmulas y propuestas para ver de qué manera esto pudo haberse subsanado, que es lo que estamos viendo efectivamente en el día de hoy. Ahora, yo tengo me tocó conversar, efectivamente, el presidente señala de que parte de el director de prensa y otros actores más de la televisión asistieron a las distintas regiones y me tocó efectivamente conversar con ellos. Yo quiero dejar en claro que me interesa muchísimo la mantención de solo 6 cupos que van quedando en Punta Arenas, en la región de Magallanes. La región de Magallanes tenía un edificio que algunos dicen que como esto se vendió una inmobiliaria iba a quedar probablemente parte de lo que fue la historia de la televisión. Algunos dicen, bueno, hagamos un museo, pero esta gente va a ser trasladada, me imagino, y lo que yo pido es que estas no sean repetidoras. Lo dijo mi colega Mellado, lo dijo Cifuentes, lo han dicho todos. ¿Cómo buscamos el que, habiendo profesionales en regiones, se busque también un financiamiento de regiones? O sea, las regiones dicen que efectivamente pueden aportar a contribuir en materia económica a mejores resultados. Por lo tanto, yo espero que en el caso particular de Magallanes se mantenga a los funcionarios hoy día lo que vaya a quedar de ese edificio que ya vendieron, que ya está pactado su venta. Bueno, efectivamente ahí a lo menos se busque como algo que mitigue, dejarlo, ¿cierto? Algo que haga recuerdo de lo que fue el paso de toda una vida de la televisión, que fíjese que los magallanes tenemos un sentido de pertenencia con el canal nacional. Hay un sentido de pertenencia y bueno, ellos manifiestan que este tipo de cosas son como mínimos, como para poder efectivamente enfrentar esta realidad. A mí me parece bien, entiendo que la venta del edificio completo en Santiago, creo yo, es casi, por no decir muy dificultosa, casi imposible. Ustedes ya habrán buscado formas de tratar de efectivamente encontrar acuerdos
y claro, y se termina al final decidiendo que puede solo hacerse la mitad, pero me parece bien que se deshaga una parte de Santiago. Pero me detengo en lo otro, que lo dijo mi colega Mellado y que yo lo secundo. No solo lo que salió de la segunda, es decir, si yo tengo una empresa en crisis, pública o no pública, bueno, lo primero que hago es mirar por dentro de qué manera puedo hacer un uso más eficiente de los gastos y de qué manera hago más eficiente el resultado económico. Y como ya pasó la época en que se hicieron novelas, en que habían otros programas que efectivamente se podían vender de mejor manera, y hoy día da la impresión que eso no es posible en estos últimos años, tráiganos acá también alguna propuesta final donde se nos muestre que va a haber una adecuación de las rentas más altas para ver de qué manera, no solo con la enajenación de estos bienes muebles, no solo con el crédito, que a todo esto se está pagando solo intereses, no se paga, no se abona nada capital. O sea, la empresa no está dando, Televisión no está dando ni siquiera para abonar a capital de toda la deuda que tiene. Ahora, se van a quedar ustedes finalmente con los 24.000 o 28.000 millones. Esa va a ser como la deuda que va a quedar una vez que se logren, que después se negocien y todo lo demás, ¿no? Por lo tanto, tampoco es una cosa tan difícil de poder salvar. Pero esto tiene que venir acompañado de, efectivamente, mejoras, rebajas y optimizar la eficiencia de la función del canal. Y allí tendrán que hacer, para mantener el trabajo en el largo plazo, muchos tendrán que hacer grandes esfuerzos, dado las altas rentas que se pagan. Yo le voy a dar una vuelta final a esta presentación. Creo que aquí se ha hecho una presentación seria. Lamento que esto se haya tardado tanto. Esto se postergó innecesariamente, presidente. Usted y todos lo sabemos. ¿Cuánto tiempo lleva esta discusión pendiente en este Congreso? Y no por culpa de esta comisión. Simplemente lo que ocurrió es que esto se ha venido postergando con todos los costos que esto tiene. Entre otros, seguir pagando más intereses y aumentando, ¿no es cierto?, los niveles de la deuda por la incapacidad, entre otros, de quien se fue. Se arrancó de su responsabilidad el señor Francisco Vidal. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludos por su intermedio al presidente del directorio y a su equipo. Yo creo que hay algunas cuestiones previas que vale la pena poner sobre la mesa, aunque parece que todos la presumen o están en subtexto de este proyecto de ley. Lo primero es que TVN sin duda es el único medio público, y eso nos lleva a la reflexión que acá existía otro medio público antes, que era el Diario La Nación, un diario, y que fue, es una página web, y que fue privatizado, era un medio público, y ahí fue vendido, y con eso se perdió una historia, una tradición de un diario público en Chile. Entonces, eso es la primera reflexión. Lo segundo es que tenemos que pensar si requerimos una televisión pública como un aporte a la democracia. Si pensamos que la información plural es un bien público y eso requiere ciertamente una forma de financiamiento que debe ser distinta a la del mercado. Yo coincido con el presidente del directorio que acá hay un modelo que está agotado, que en definitiva no ha surtido efecto esto de establecer normas iguales para una empresa pública como TVN, que es una empresa que además es una empresa autónoma, con la industria privada. Enseguida, yo difiero en una interpretación respecto de la conformación del directorio. Creo que el directorio de TVN aún sigue sujeto o amarrado a una cultura binominal. Eso la verdad es que no ha cambiado mucho. Ya, más allá de que haya cambiado el sistema electoral, creo que su composición, desde el punto de vista político y ideológico, es un directorio, y lo digo con mucho respeto, de carácter binominal. Por lo tanto, creo que también eso nos debe llevar a una reflexión posterior sobre el modo de escoger este directorio. Yo también creo que es importante que se incorpore, por ejemplo, los trabajadores con derecho a voz en el nuevo directorio. Como digo, lo que está de fondo acá es que existe el problema de fondo político, es que existe una alta concentración de la propiedad de los medios de comunicación y que se fue
intensificando a medida que pasaba la democracia. Si uno piensa, si en un canal público tendremos una televisión que está exclusivamente dominada y controlada por grupos empresarios extranjeros o nacionales, sobre todo que hacen vocería de la industria financiera. Entonces, eso nos conduce a una cultura del pensamiento único, de la cual, lamentablemente, TVN, a partir de este modelo de financiamiento, también se ha visto empujado a homologarse o uniformarse desde el punto de vista de la información, por ejemplo. Obviamente que también hay que rescatar la producción cultural de teleseries, por ejemplo, del pasado, que han sido muy valiosas, y ahí cumple una función pública. Pero desde el punto de vista de la información, creo que lamentablemente hoy día hay pocas diferencias que uno puede observar en la entrega de información por parte de TVN y los canales privados que, como digo, representan una única visión política e ideológica. Nadie puede desconocer o alguien puede sostener que el resto de la televisión privada es una televisión progresista o que tiene valores progresistas. No, es una televisión que responde a una matriz ideológica bastante bien definida y que defiende intereses también que son bastante bien definidos. Yo lamento, creo que no es una buena noticia que se desprenda TVN de bienes muebles. Claro, lo veo como una necesidad, pero no creo que sea una buena noticia. Creo también que, como último punto, presidente, que es importante poder, a partir de esta propuesta de financiamiento, que yo valoro, porque es un camino de salida, que se fortalezcan las señales regionales. Acá en Valparaíso tenemos una señal regional que hoy día casi no tiene visibilidad, porque no llega, o sea, se transmite por aire, pero Valparaíso, por sus características, la gente no ve televisión por aire porque cuesta ver en muchos cerros o en Villa del Mar, y por lo tanto se ve por cable, pero en el cable no está, en ninguna empresa de cable está la señal regional. Entonces solamente se ve por internet. O sea, la audiencia obviamente que ha ido bajando, entonces creo que también lo planteo también, yo sé que es un problema más bien de carácter administrativo, pero sí se lo planteo dado que está presente el directorio para que se pueda arbitrar alguna medida que permita también que la televisión pública regional tenga una mayor salida, tenga visibilidad y sea además consumida por los ciudadanos acá en esta región de Valparaíso. Eso, presidente, por el momento. Gracias. Gracias, presidente. Saludar al director de TVN y a su equipo. Presidente, a ver, yo creo que nadie discute el rol de la televisión pública, ¿ya? O sea, yo creo que es importante que haya televisión pública, que se hagan contenidos culturales. Muchas veces esos contenidos no van relacionados a lo mejor con el marketing y por lo tanto hay que subsidiarlo, porque lo que a nosotros nos importa es entregar contenidos que difundan nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras tradiciones, y evidentemente que eso hay un valor en sí mismo y que el Estado tiene que hacer esa inversión. Pero cuando escucho al señor director, por cierto, presidente, hablar de que con lo que se pretende conseguir acá en este Congreso Nacional para financiar TVN, la idea es mantener, creo que no es casi textual, los actuales niveles de operación y audiencia, ¿ya? Es decir, actuales niveles de operación caro, harto caro, y audiencia harto mala, harto baja. Entonces, presidente, yo para ser bien claro, para mí pagar sueldazo no es parte del rol democrático de TVN, po. O sea, pagar sueldos millonarios a ejecutivos o a figuras no es parte de ese rol democrático. Entonces, yo no estoy dispuesto, y quiero ser súper claro, a apoyar un proyecto de financiamiento para pagar sueldos millonarios. Y por eso, presidente, yo quisiera solicitar a la comisión que hiciéramos una sesión secreta, donde nos digan en detalle, punto por punto, los sueldos más altos de TVN, en sesión secreta. Porque es la única manera de saber a quiénes se le está pagando, porque yo puedo entender que se le pague un sueldo alto a una figura para atraer más audiencia. Pero no estoy dispuesto, presidente, a apoyar ninguna iniciativa que sea para pagarle ejecutivo, más encima ejecutivo que no les ha ido bien. Porque ya estamos cansados, presidente, que a la dirección de presupuesto le estamos pagando unos bonos millonarios y se han equivocado todos los años con la estimación de ingresos. Entonces es como ya la gente sabe, presidente, que se está aburriendo. Entonces yo le pediría, presidente, si nosotros pudiéramos tener esa sesión secreta para mirar en detalle las rentas de y los altos sueldos que hay en TVN antes siquiera de votar esto. Respecto del resto del proyecto, a mí me parece insólito. ¿Esta modernización, aumentar el número de directores, mejora el rendimiento, va a mejorar la operación? ¿Vamos a empezar a pagar y vamos a dejar de pagar intereses y vamos a empezar a pagar el capital? ¿Incorporar un consejo para la audiencia? ¿Eso va a permitir mejorar la operación? Yo creo que es un error también deshacerse patrimonio. Si más decimos que hay data centers que estarían dispuestos a comprarlos, ¿por qué no los arriendan a años? ¿Se ha analizado eso? ¿Han traído modelos de negocio
Vender ese edificio yo creo que es casi imposible, pero se pueden hacer negocios alternativos. Bueno, yo no me voy a meter en lo que haga TVN, pero lo que sí me puedo meter es en el financiamiento. Yo le digo, presidente, reitero, no estoy dispuesto a financiar sueldazos. Le pido, por favor, presidente, que usted solicite una sesión secreta donde veamos en detalle esos sueldazos, porque no es parte de la democracia pagarle sueldo millonario a nadie. Gracias, presidente. Ya. Ya. De más adelante. Sí, pero así como algunos solicitan, presidente, que los sueldos de los profesores de las universidades también sean transparentes y sean públicos, podrían ser también. Esta es una empresa que se dice que va a ser pública. Entonces también deberían transparentarlo en su página web. Pero yo no voy a eso, voy al tema de viendo el informe financiero, ¿cierto? Aquí hay tres cosas en este proyecto que le pediría al presidente del directorio que modificaran en el proyecto. Una, dice que el proyecto, la propuesta del Ejecutivo no contribuye a mejorar la gestión interna y la sostenibilidad financiera. ¿Y por qué? Porque en vez de disminuir costos, aumentan de 7 a 9 directores. O sea, si vamos a disminuir, o sea, mantengamos los 7 o bajemos a 5, porque es la única manera de reducir gastos. El miembro, el trabajador director, cuando al momento de deliberar, ¿va a deliberar de acuerdo a los intereses colectivos laborales o de acuerdo a los intereses generales de la empresa? Porque también es importante poder ver ese tema. Segundo, el tema que incorporan una nueva tema de la creación del Consejo de Nuevas Audiencias, que dificultará la toma de decisiones del directorio. ¿Qué va a pasar cuando el Consejo y el directorio estén en posturas opuestas? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Se entorpecerá la toma de decisiones? ¿Quién va a ir ahí ad honorem a menos que tenga algún interés específico en TVN? Creo que eso hay que volarlo de una. El endowment, mire, aquí le están pidiendo una rentabilidad altísima. Si el fondo logra una rentabilidad del 8%, que es como el endowment que tiene la Universidad de Harvard, considerado como uno de los fondos más grandes del mundo, bueno, ahí se necesitaría un capital de 72,5 millones de dólares para entregar ese fondo, ese monto año a año. Eso equivale a 2,4 veces el aporte fiscal que propone este proyecto y requeriría unos 13 años de crecimiento sostenido sin contar las donaciones. Mire, si el cambio del fondo rinde como promedio las AFP, que es 4,1 más o menos, presidente, entonces necesitan un fondo de 141 millones de dólares, no de los 30, que es 4,7 veces el inicial, en un horizonte de 39 años. Entonces, es probable que este tema del endowment, que al final nos van a pasar gatos por liebre, y lo que quieren aquí es que esté incorporado dentro del presupuesto todos los años hasta completar estos 30 años, porque el informe financiero dice que si no tiene el interés esos 30 millones de dólares, cuando estén los 30 millones, si no da la rentabilidad, el presupuesto de la Nación a través del Tesoro Público tiene que colocar. Entonces, al final, estamos haciendo un Transantiago de nuevo, presidente, y vemos que la empresa como tal no está disminuyendo costos, sino está manteniendo el statu quo que está ahora. Entonces, quieren colocarle este recurso para tapar la ineficiencia. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al presidente del directorio de TVN, a Jaime Gasmuri. Nos conocemos hace muchos años y sé de su compromiso, en particular por lo público, y en especial, obviamente, por sacar adelante a TVN de una situación que es bastante compleja y que el reportaje de La Segunda golpea mucho más una discusión de esta naturaleza. Y yo, para serle franco, no creo que pase este proyecto si TVN no logra aclarar esta situación. Eso hay que ser bien franco. Aquí no sacan nada con eludir o esquivar el dato. Digan, no, es falso, no es correcto, no es preciso lo que publicó La Segunda, y precísenos cuánto están ganando los ejecutivos de TVN, porque a raíz del número que se entrega, la verdad es que esto no es solamente complejo para la situación financiera que vive la empresa, sino que golpea yo diría que la credibilidad del medio. Este es un tema que tienen que evaluar.
Yo entiendo que tiene que existir la televisión pública. Se debe mantener sus redes regionales. ¿Ah? No espero que a propósito de esta situación, de esta crisis, sea, como se ha venido sucediendo, disminuir la capacidad regional de TVN. Pero claro, acá tenemos un fraude tremendo. Y los resultados no avalan esos ingresos, porque uno podría entender. Esto es como, no sé, como el fútbol, ¿no? Algunos futbolistas que tienen resultados estratosféricos, entrenadores, en fin, que llevan al club a los más altos lugares y que obviamente generan, o ejecutivos que generan, digamos, rentabilidad de esas inversiones. Pero acá es todo lo contrario. Entonces esto golpea la credibilidad de TVN. Se hace muy difícil una discusión de financiamiento para TVN con este dato, por su intermedio, presidente Jaime Gamboa. Yo quiero ser súper sincero. Y no nos equivoquemos, hay algunos que a lo mejor puede que no les guste la televisión pública, yo no tengo problema, yo creo que debe existir, pero también debe intentar competir en un medio que es cada vez más complejo. Pero con esos ingresos yo lo siento que es prácticamente imposible. Yo creo que en cualquiera de los formatos, porque yo creo que ya es información pública, para mí la información de una empresa del Estado debería ser pública también, pero en cualquiera de los formatos, en una sesión secreta o acá derechamente, el tema de los ingresos de los altos ejecutivos se tiene que discutir, se tiene que aclarar y, por cierto, si es así, se tiene que modificar, porque ahí está, eso es sostener la crisis de manera permanente. Eso, presidente, por lo pronto. Sí, gracias, presidente. No, solamente dos apuntes muy breves. Lo primero es que yo no sé si antes de este reportaje, la segunda, había conformidad con este proyecto de ley, o había una visión proclive de la oposición a poder encontrar un camino para poder darle viabilidad a TVN como empresa pública. Y lo segundo es que, respecto a lo que dice el diputado Mellado por su intermedio, la empresa Codelco, por ejemplo, tiene 2 directores que son trabajadores, son representantes de los trabajadores. Entonces no veo nada anómalo en eso, nada normal, al contrario, yo creo que es bueno tener representantes de los trabajadores. Bueno, a veces eso molesta un poco, pero la verdad es que es una realidad y creo que es muy deseable que tengan derecho a voto también. Gracias, presidente. No, sobre ese punto que no haya ninguna duda, presidente, no, lo que no significa a lo mejor costos adicionales para una empresa que está en una situación compleja, bienvenido. Si esto es un tema que hay que apretarse el cinturón, y a mí también me parece razonable lo que dicen los colegas. Si a una situación compleja vamos a hacer crecer los directorios con más cargo de ingreso, perdónenme, esto es de sentido común. O sea, ¿quién podría pensar en la situación financiera que vive TVN, incrementar el número del directorio, crear un consejo para la audiencia que no le ha resultado ni con... O sea, perdónenme. O sea, TVN todo lo que sea necesario, pero en la medida en que TVN también presente una propuesta de viabilidad financiera que ajuste el cinturón en todos lados. Si esto es así. Y no a los trabajadores, ojo. Los trabajadores en esta escala son los que menos tocan. Pero claramente esto es insostenible. Digamos, insostenible que ejecutivos tengan esos niveles de ingresos. Yo no tengo problema en que hayan integrantes del sindicato de trabajadores en el directorio, bienvenido. Pero lo que uno debe propender en una situación como esta es disminuir los costos y no seguirlos aumentando. A ver, parto por lo que parece como más complicado, digamos. Claro, no. A ver, pero antes de decir una cosa, el directorio es responsable de la administración de Televisión Nacional bajo su mandato legal y bajo su estructura jurídica. Nosotros administramos Televisión Nacional con la ley del 92. Y ese modelo está en crisis. Y por tanto hay que ir a un nuevo modelo. No corresponde al directorio de la Televisión Nacional definir el nuevo modelo. Eso le corresponde al Ejecutivo y al Congreso Nacional. Eso es categórico. No es nuestra responsabilidad.
Nuestra responsabilidad es administrar de la mejor manera una empresa con todos estos líos. Y este directorio y yo particularmente, el propósito central que nos hemos puesto es que esta empresa, con todos sus problemas, siga funcionando de manera normal el año 26. Contesto su pregunta, diputado. ¿Hasta cuándo? Hasta el 26. ¿Hasta el 26 acaba la pata? Sí. ¿Cierto? El 26, no sé cuándo, de eso lo puede decir Claudio. En marzo del 27, o sea, en abril del 27 va a haber que ir al banco a responder por una deuda de 57.000 millones de pesos. De ahí hay que ir con una propuesta. ¿Va a haber empresa? ¿No va a haber empresa? ¿Va a ir el ministro de Hacienda? ¿Va a ir el directorio tal y cual? Va a ser así. Y antes de eso, seguramente, ¿por qué decimos 26? Porque incluso podríamos decir, mira, vamos un año más, porque todavía no estamos gastando 5.000 millones que todavía tenemos aprobados por el gobierno del presidente Boris, pero no hemos querido hacer lo mínimo de mayor endeudamiento para que esto funcione de tal manera que ustedes como Congreso puedan discutir qué televisión el país va a querer sin una empresa en quiebra, con los acreedores haciendo cola ahí en Bellavista. Esa es la respuesta, diputado. O sea, nosotros, este directorio, yo responsablemente puedo asegurarles hoy día que tenemos la responsabilidad de asegurarles al Congreso y al país que Televisión Nacional no va a tener la cola de acreedores que podría haber tenido si no hubiéramos tomado las providencias que hemos tomado durante este tiempo. Lo que sí podemos hacer, y lo queremos hacer, y que es ofrecido, señor presidente, es que lo que sí, porque a nosotros no nos corresponde definir lo que es de la soberanía democrática, que son ustedes y el gobierno. No nos corresponde eso. Lo que sí nos corresponde, y queremos hacerlo, es aportar antecedentes, porque hay distintos modelos de televisión pública. No hay uno solo. ¿El país va a querer una televisión pública solamente financiada por el Estado? Eso da un modelo, eso da un estatuto de personal, eso da una cierta gobernanza. Eso casi sería similar esto a un servicio público. O va a querer un financiamiento mixto, eso da otro modelo. ¿Y quién va a definir? El directorio no puede definir eso. ¿Vamos a querer un canal de nicho o de alta audiencia? Hoy día somos un canal de alta audiencia. ¿Ah? No, porque uno tiene prensa bien si entrega bien. Y entregamos bien. Y entregamos con otra cosa. O sea, no es una locomotora que no tiene ningún vagón detrás. No tiene a Romané detrás, pero tiene otro vagón detrás. Somos competitivos en lo que se llama el Prime. Usted, diputado, entiende de eso. El Prime es que le va... Prensa puede ser estupenda, pero si reciben 4, de llegar a 6 es... Entonces, esto de que solamente prensa... No, prensa lo que pasa es que sigue siendo muy buena, pero además hay una programación que hace eso posible. O sea, somos competitivos en varios horarios. Nunca se recuperó el canal de lo que llaman el matinal. No la han achuntado desde que se murió Ramiro Ara. ¿Cierto? Bueno, de repente... Bueno, entonces, esas definiciones son definiciones de ustedes. Hay gente que quiere más bien un canal de nicho. Que haga solamente cultura, que haga solamente noticias. Y yo creo que ahí podemos ayudar a eso. Un canal puramente noticioso seguramente tendría un rating muy bajo. ¿Queremos tener un canal noticioso con rating bajo? ¿O el país quiere un canal? Porque si se trata del pluralismo, para influir en la agenda, me dicen, todos los canales son iguales. Noticias, sí, son todos bien parecidos. En parte porque hay uno público. En parte, son todos plurales. Bueno, entonces, para decir
la responsabilidad nuestra llega hasta ahí, y lo que sí queremos proponer son proponer distintos modelos. Porque al interior del directorio no tenemos por qué ponernos de acuerdo en la ley, no nos corresponde. Y pueden haber visiones distintas como las hay aquí. Pero lo que sí queremos proponer son distintos modelos, de nicho, con público, etcétera, y eso estamos trabajando un documento, y el presidente lo pongo obviamente a disposición de esta comisión, bueno, y del Congreso, los que quieran seguir en el tema. Quiero decir que esta es una administración que ha bajado sustantivamente los costos. Y eso, si quieres tú después lo puedes explicar. O sea, cuando se gastan y gastan, no es así. Esta administración ha bajado de manera sustantiva los costos. Por eso tuvimos un pic de 30.000 operacional y hoy día estamos en 5.000. Y está el complejísimo problema de los salarios de la planta gerencial. Quiero decir que la información de la tercera es pública, de la segunda, perdón. Porque nosotros no somos servicio público. Eso es muy importante que esté en la consideración. Podría ser también servicio público, eso lo resuelven ustedes. Podría ser, ¿cierto? El director del San Borja, el hospital público, no tiene por qué ser comparado con el director de la clínica no sé cuánto, ¿cierto? No es un servicio público. Eso estamos financiando, todos los chilenos todos los chilenos hasta ahora no han financiado nada, salvo la televisión cultural. Porque esto se financia y ahora se desfinancia solamente con el aporte privado. Y están ahí porque por ley, por tanto, esta es una empresa que está sujeta a la superintendencia de valores para todo su control. Y por tanto tenemos que hacer las rendiciones, son muy exigentes, las cuentas, etcétera, estamos sujetos a la supervisión de la superintendencia de valores. Salvo, no superintendencia, y tenemos que informar lo que está informado, y eso es por la ley. Eso por la ley del Consejo Nacional de la Transparencia, tenemos que informar de los salarios de la planta ejecutiva. Y esa está informada en la página web de TVN. De ahí sacó la información, no hay que pedir ninguna sesión secreta para eso. De ahí sacó la información y en vez de poner el ingreso mensual, lo multiplicó por 12, lo que está bien también, porque eso se pagan 12 meses al año, ¿cierto? O sea, esa es una información pública, que le hemos dado porque está señalada en la ley, no porque no sea exigida por algún otro órgano. Y claro, se puede decir, y eso yo entiendo que es un debate muy legítimo, yo ahí quiero darle mi opinión, que ha sido hasta ahora la opinión del directorio. Y ustedes obviamente la pueden tomar o no tomar, pero creo que la puedo fundar. Si estamos obligados a competir en el mercado, en las más altas funciones, que son las que están ahí en la página nuestra y en la crónica de la segunda, tenemos que tener un cuerpo directivo que sea de máxima eficiencia, porque estamos compitiendo, no es servicio público que no compite. ¿Ah? El SAC no compite con nadie, ¿cierto? El Congreso Nacional no compite con nadie, ¿cierto? Ya. Entonces, ese es el argumento. Ahora, se hizo una modificación, yo no estaba en otro presidencia, yo llevo tanto en este asunto, digamos. Se tomaron buenas decisiones en el directorio. El primero que se hizo por los altos directivos, se tercerizó a una empresa que eligiera por capacidades para evitar, digamos, que hubieran ahí nombramientos por el presidente, el director tal y cual, que eso pudiera ser objeto de algún tipo de decisión que no fuera estrictamente profesional. Fueron elegidos y los sueldos están un poco bajos los de mercado. Eso es lo que yo puedo decir. Ahora,
puede decir, no me gusta, este tema usted, otra ley. Ya. Los otros sueldos no los podemos dar, los otros sueldos, por la ley, por contrato. Disculpe, presidente. Por la ley laboral. ¿Tendamos 5 minutos para terminar el punto? O sea, la ley laboral nos impide, el contrato nos impide dar el sueldo de los rostros. Porque no estamos sujetos al estatuto administrativo. Estamos sujetos al Código del Trabajo. Y en el Código del Trabajo, los contratos son personales, no son públicos. O sea, la señora que lee las noticias, si damos a conocer su salario, nos demanda por contrato. Y no podemos transgredir la ley. Y yo haré todo lo posible que no se transgreda mientras esté en esta disposición. Y una última observación. Gran parte, y yo no digo que eso hubiera evitado la crisis, pero la habría disminuido de manera muy sustantiva. Fue una decisión del directorio que no estuvo disponible a pagar el sueldo que quería la directora de programación, que era la señora Rencoré. Y se la llevó el Mega. Y no solo a ella, sino que todo el equipo que había venido trabajando 20 años. Yo aquí he aprendido que lo fundamental en una telenovela es el guión. Esto es como el teatro. Lo fundamental es Shakespeare, no el tipo que dirija el guión. O sea, no solo se fue la directora Rencoré, sino que se fueron los guionistas, se fueron toda la gente que armaba el asunto, y obviamente se llevaron los actores, ¿cierto? Pero hoy día todavía los números azules, después de, ¿cuánto fue esto el año? 2013, ¿cierto? Después de no sé cuántos años todavía la señora Rencoré, ¿cierto? Con el equipo inicial de Televisión Nacional, está salvando los números azules que todavía, felizmente para ellos, yo también me alegro y no quiero que las televisiones pierdan plata, porque está salvando a Megavisión, que yo tengo la impresión de que va a ser el último canal que va a entrar en esta crisis, porque también a Mega está con los mismos problemas de todo. Bueno, perdón, presidente, si me he alargado, pero creo que... Muchas gracias. Bueno, vamos a tener más tiempo para seguir conversando este tema por haberse cumplido el objeto de la sesión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Esta se levanta.